interesaba era que a partir de esa película viéramos de algún modo cómo ahí visualizado lo que estábamos diciendo. Hay una serie de divisiones ahí entre españoles y portugueses, entre colonizadores e indios, y después termina habiendo una división entre el jesuita, este que ha sido antes esclavista, y los otros jesuitas, y termina habiendo también una división entre el nuncio, los jesuitas. Eso es lo que se constata ahí, nos lo pone. Estas divisiones, como indicábamos el otro día, nacen de egoísmos, por una parte, egoísmos de españoles, egoísmos de portugueses, egoísmos de esclavistas, egoísmos, yo creo que también del nuncio, es película de todos modos, que refleja la historia, y otra parte pues es fantasía. Parten de ahí, de egoísmos, parten, diríamos, como de posicionamientos ideológicos o políticos, de que a los indios no se les ve como personas, sino que se les ve como objeto de propiedad, y entonces se les puede esclavizar y se puede abusar de ellos. Los rostros de estas divisiones, las manifestaciones de estas divisiones, ahí aparecen, es el sufrimiento de los indios, el maltrato que hacen de ellos, la explotación a que están sometidos, incluso las consecuencias de estas divisiones es todo el sufrimiento que lleva este Mendoza, capitán Mendoza, después de que él se ha radicalizado a partir de su egoísmo. Entonces él tiene que tener la mujer que a él le gusta. Y ahí viene la pelea con el hermano, porque la mujer se fija un poco en el hermano, viene la pelea y termina matándolo, matando a su propio hermano. Entonces, como consecuencia, este hombre tiene un gran sufrimiento y pasa por un momento tremendo de una culpabilidad de que ha matado hasta a su propio hermano. Y es cuando lleva arrastrando ahí como un fardo enorme, que es una imagen muy bonita, que es un poco como la imagen a veces de la culpa que llevamos, del mal que hemos hecho, que lo llevamos ahí, y que eso de algún modo nos va doblando y nos cuesta muchísimo arrastrarlo. Y él lo va llevando con una dificultad y con un esfuerzo enorme, va subiendo, y hay un momento en que se acerca uno de los caciques y quiere cortarle el cuello, porque él se mete allá por las cataratas. Entonces aparecen los indios, aparece uno de los caciques que han sido víctimas de la crueldad de este hombre, y este como que está pidiendo que lo mate, él mismo, como que está pidiendo que lo mate. Es esa experiencia que a veces nos sucede muchísimo en la vida, que uno como que se autotortura. ¿Por qué hice esto? ¿Cómo pude caer en esto? ¿Cómo pude cometer este delito? ¿Cómo pude hacer esto? Y nos estamos autocastigando y autotorturando. Y la imagen ahí la imagen de este momento en que el indio como que va a matarlo, para esta persona hubiera sido una liberación. Pero la liberación le viene de otro modo. El indio le corta el mecate que arrastra, y entonces todo esto se lo lleva, que es una imagen muy bonita, se lo lleva a la corriente, y esta persona como que se siente liberada. Y ahí viene todo un proceso de él que termina, cambia totalmente la vida en el momento que se ha liberado de todo ese pasado, de toda esa historia. Viene como todo un proceso, él termina acercándose a los jesuitas, termina haciéndose jesuita, pero lo que veremos más adelante, quedan ahí los rastros del pasado. El pasado nos marca,
El pasado nos marca. Y el pasado queda ahí como algo que de algún modo nos condiciona. Es decir, yo me he liberado del pasado, pero la marca del pasado te queda ahí. Y la debilidad del pasado te queda ahí. Y las experiencias que a veces uno tiene en el pasado continúan marcándolo. Entonces, a este hombre le sucede eso. Por eso es como una imagen de la historia de las personas. Es eso que dicen nuestros hermanos, que no nos consideran como hermanos, sino muchas veces como enemigos. Eso de hermanos, entre comillas, evangélicos. De hermanos, no, ni separados. De hermanos, nada. De nuestra parte usamos esta palabra, de la parte de ellos, esto hay que decirlo también. Nada de eso. Entonces, todas esas cosas que dicen, es que yo antes fui alcohólico y yo era católico y me convertí a la verdadera fe y he dejado el alcoholismo. Es que yo antes era mujeriego, católico mujeriego. Entonces encontré a Jesús, mi Salvador, y me convertí. Es que yo antes era un ladrón católico. Entonces encontré a mi Salvador y cambié de vida. Y uno dice, mira, pues yo antes no era ni alcohólico, ni mujeriego, ni ladrón. Y viene a decir, bueno, entonces usted, ¿qué historia tiene? La historia de usted no merece la pena. Sí, pues sí merece la pena, porque es que resulta que tú antes eras alcohólico y mira, yo puedo ir a una fiesta y puedo tomar un vaso de vino o una cerveza. Tú ya no puedes hacer eso, porque va a comenzar a desarrollarse en ti un proceso que caes de nuevo en el alcoholismo. Tú has perdido la libertad. Es que tú antes eras ladrón. Mira, es que tú si ves una plata por ahí o tienes que manejar plata, posiblemente vas a robar de nuevo, porque estás marcado por tu experiencia. Te ha quedado ahí la marca y has perdido la libertad. Es que yo antes era mujeriego. Oh, Solís, pues ten cuidado porque cuando veas una mujer por ahí un poco bonita o atractiva, no vas a poder dominarte y vas a terminar posiblemente cayendo en lo mismo. Es decir, has perdido la libertad. Tu pasado te ha marcado. Tu pasado te ha marcado. El pasado nos marca. Somos resultado en parte de nuestro pasado, de lo que hacemos, de lo que vivimos, de lo que escuchamos, de lo que pensamos. Somos resultado en parte. Y entonces, ese pasaje de la Biblia al principio, donde se nos narra que Adán y Eva, a través de esa imagen, que es todo como diríamos como una historieta, que comen de la fruta del árbol prohibido y la Biblia dice que se les abrieron los ojos. Se les abrieron los ojos. Y ahí ya les cambió la historia totalmente. Y como se les abrieron los ojos, tuvieron la experiencia del mal. Esta es la historia. Se tiene la experiencia del mal y el mal se nos queda ahí de algún modo pegado, diríamos. Como tienen la experiencia del mal, les cambia totalmente la visión de la realidad. Y ya a Eva no la veo como la veía antes. A mí mismo no me veo como me veía antes. A Dios no lo veo como lo veía antes. Producto de una historia que he vivido. Y el pasaje de la Biblia, pues es como muy pedagógico. Y decir, como en la otra persona ya no la veo como la veía antes, y la otra persona sabe que yo no la miro como la miraba antes, y yo sé que a mí ya no me miran como me miraban antes, porque es todo desde aquí, entonces, ¿qué es lo que hace Eva y qué es lo que hace Adán? Se cubren con hojas con algo, se cubren con algo. Es decir, me ha cambiado totalmente la vida. Hay experiencias que a uno le cambian la vida. Y se esconden. Y se esconden ya de Dios.
y entre ellos ya vienen las peleas, y entre ellos ya vienen las acusaciones, y se perdió la unidad, y se perdió de algún modo la paz entre ellos, y se perdió el amor. Esta es la historia. Esta es la historia, es decir, es un relato, diríamos, de algún modo como ejemplar, como ejemplar. Por eso no da lo mismo vivir de un modo que vivir de otro, porque eso va a tener tu consecuencia a futuro. El caso del capitán Mendoza, se hace jesuita, pero la historia lo ha marcado, y él ha tenido una historia de violencia, y lo ha marcado, y cuando llega un momento tenso, que es ahí, en esta pelea que tienen, que viene el nuncio, y le dicen, esta obra tienen que dejarla, porque ustedes están pretendiendo algo que no se puede dar en este mundo, entonces termina rebelándose y termina recurriendo de nuevo a la violencia, y ahí fracasa totalmente. Lo que dice el nuncio, hombre, en la película está puesto, pues eso, como historia, pero el problema de fondo que hay ahí, a través de toda esa historia, es que el reino de Dios no se puede dar aquí en la tierra. El reino de Dios no se puede realizar aquí en la tierra. El reino de Dios termina realizándose totalmente en el más allá. Esto se pone a través de una historia de las reducciones de los jesuitas en el Paraguay, en las misiones, pero es de algún modo, diríamos, como la afirmación de que ningún régimen político puede encarnar el reino de Dios aquí en la tierra. Esta es la historia de fondo que hay en La Misión, la película La Misión. Ningún régimen político, ni comunista, ni capitalista, ni de izquierdas, ni de derechas, ni que lleve el nombre que lleve, puede realizar el reino de Dios aquí en la tierra. Siempre hay algo que no va a permitir, y siempre va a haber unos fallos muy grandes y unas incoherencias muy grandes. Y normalmente cuando se pretende realizar el reino de Dios en la tierra, normalmente se termina después en un fallo muy grande. Por eso la Iglesia no se identifica con ningún régimen político, aunque te digan, este régimen se va a realizar en conformidad con los principios evangélicos. La Iglesia no se identifica. El reino de Dios se realiza totalmente en el más allá. Hay una novela o una obra de teatro que se titula Así en la tierra como en el cielo, y ahí pone más claro el problema que hemos estado señalando, donde se le termina diciendo a los jesuitas, ustedes tienen que abandonar esta empresa porque ustedes han pretendido realizar aquí el reino de Dios, y el reino de Dios no se puede realizar. Entonces tienen que dejar esta actividad que están haciendo porque han fallado. Han pretendido decir que aquí se da el cielo y que esto es totalmente ya el más allá, y eso no. Bueno, decíamos que estábamos hablando de que ahí se manifiestan las divisiones por egoísmos, por deseo de riqueza, por unas desigualdades enormes que hay entre los colonizadores y los indios, entre los mismos colonizadores, las desigualdades que hay por prejuicios raciales, por prejuicios ideológicos, por prejuicios nacionalistas, peleas entre nacionalistas portugueses, nacionalistas españoles. Los rostros que hablábamos el otro día de las divisiones, que son los rostros del pecado, es la violencia, es la muerte, es el enfrentamiento al que terminan llegando, son las atrocidades que se cometen, es el aprovecharse de los indios, es el explotarlos, es el maltratarlos. Ahí están representando, diríamos,
como a las personas más débiles y más indefensas. Ahí habíamos llegado y decíamos, la raíz última de todo esto, porque se pueden dar ahí razones políticas, bueno, que era el Imperio español y el Imperio portugués, que de algún modo se estaban disputando una zona ahí de Argentina, Uruguay, Brasil, que esa es la zona donde se realizaron las reducciones de los jesuitas. Sí, eso es cierto. Que hay una serie de intereses económicos, eso es cierto. Que quieren terminar con la reducción de los jesuitas porque les creaba un problema también de comercio, que no controlaban ni España ni Portugal. Era como una autonomía y una independencia grande. Entonces hay unos intereses también en que eso desaparezca. Pero debajo de todo eso hay una raíz más profunda. Y ahí era donde habíamos quedado el otro día. Y la raíz última, decíamos, es el pecado original. El pecado original. La dificultad aquí con que nos encontramos, ¿cómo explicamos qué es el pecado original? Porque el otro día conversando, y uno cuando pregunta a las personas, oiga, este niñito que usted tiene ahí en brazos, que lo trae a bautizar, ¿usted cree que es pecador? De ningún modo. ¿Cómo se le ocurre decir que este niñito va a ser pecador? ¿Usted cree que tiene algún pecado? ¿Cómo me dice eso, padre? ¿Cómo va a tener algún pecado? Lo tendré yo. Pero este niñito que termina de nacer, que tiene 8 meses, 1 año, 2 años, no me diga que tiene pecado. Y decimos que nacemos con el pecado original. Claro, y la Iglesia, de algún modo, antes se hablaba de que los niños que morían sin ser bautizados iban ¿a dónde? Al limbo. Ni al cielo, ni para aquí, ni para allá. Y el limbo parece que se eliminó. El limbo que se eliminó. Bueno, no se eliminó, sino que era una explicación que intentaban de algún modo como compaginar las dos cosas. Es decir, este niño no tiene ningún pecado. Por otra parte decimos que tiene pecado original. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, si tiene pecado no puede entrar al cielo. Pero como él no es pecador y decimos que tiene pecado, tampoco puede ir al infierno. Entonces, ¿qué? Se le ponía ahí en un estatus así intermedio. Por eso se dice en el limbo, que no se entera dónde está. Entonces, bueno, de todos modos, la Iglesia ha venido a decir, bueno, que eso era una explicación para intentar un poco compaginar esta serie de cosas, pero que evidentemente el niño entra al cielo, aunque no esté bautizado. Aquí nos metemos después con otro problema. Yo cuando era novicio, y allí me confesaba, había un padre en el noviciado muy mayor, y cuando uno se confesaba, siempre solía decirte las mismas cosas, 2 cosas. Bueno, hijo, mira, cada uno somos hijos de nuestra madre, decía. Como diciendo, bueno, cada uno pues tiene sus defectos y tiene su modo de actuar. Cada uno somos hijos de nuestra madre. Decía, por una parte te decía eso. Como diciendo, bueno, pues mira, tienes este defecto, el otro también tiene el otro defecto, pero cada uno somos hijos de nuestra madre. Y después decía también, mira, esto es el fomes peccati. El fomes peccati. ¿Saben qué significa esa palabra fomes? No. Fomes peccati. El fomes peccati, esto es una expresión que se ha usado en la teología católica, yo creo que ya desde San Agustín, en relación al pecado original. Entonces, el fomes peccati es así como una infección ahí que llevamos dentro, pero que no se termina nunca de quitar. Hay una infección, en lenguaje moderno diríamos como que hay
unas células cancerígenas espirituales, estamos usando lenguaje científico, como unas células cancerígenas, si se puede usar esta imagen, que están ahí como dormidas y que venimos como con esas células cancerígenas y que en cualquier momento se pueden activar y nos pueden infeccionar toda el alma. Toda el alma. Sí, por ahí, bueno, sí, San Pablo usa el aguijón que llevo ahí, que no termina de explicar qué es. Sea padre, nos liberamos, pero queda esa consecuencia de ese pecado. No más que consecuencia, queda ahí como un germen, usando. Que se activa en algunas personas, Como un, en otras no puede ser, ¿no? en todas, como un germen maligno que está ahí como dormido, que no se ha activado, pero que puede activarse. Y ahí es cuando nos viene, diríamos, como todo el descontrol de nuestra vida moral. Explicado en palabras quizá como más accesibles, tendríamos que decir que es más que inclinación, nacemos como con un cierto desequilibrio moral en lo más profundo de nuestra personalidad. Venimos con eso, que no ha terminado ni se va a terminar nunca, de eliminar, de cortar, y que por consiguiente, en un momento determinado se puede actuar, y si encuentra un ambiente propicio, puede tomar cuerpo y puede tomar vida y puede infeccionarme totalmente. Para acercarnos un poquito más, estamos moviéndonos en el misterio, en cosas que son misterio y que se nos escapa de la cabeza, porque no nos llega ahí, si no, no sería misterio. Entonces, podríamos hablar, en nosotros se juntan como varias líneas, como varias familias, que cada una trae su aporte, diríamos, genético. La línea de la mamá, la línea del papá. Y en la línea de la mamá se han juntado también varias familias o varias líneas. Es producto de toda una serie de familias que convergen ahí, y en la línea del papá igual, y yo soy producto de eso. Entonces hoy nos dicen que esa carga genética que llevamos tiene partes positivas y tiene partes como más débiles, tiene fortalezas y tiene como debilidades, y hay ahí como una serie de predisposiciones o una serie de debilidades que pueden facilitar el que yo claudique frente a determinadas situaciones, a determinadas circunstancias, cuando me encuentre. Entonces, por la constitución genética que tengo, voy a ser débil frente a esto, yo personalmente. Otras personas van a ser débil frente a otra cosa, ahí no lo voy a hacer yo. Eso nos condiciona también, nos condiciona, nos va de algún modo predisponiendo para una serie de cosas que son buenas y predisponiendo para otra serie de cosas que son malas, por constitución biológica o constitución genética. Todos somos también o pertenecemos a una determinada raza. Somos blancos, o somos negros, o somos indios, o somos no sé de qué raza. Y eso nos condiciona enormemente. Yo recuerdo allí en Chile, se me acercaba allí un indio de los alcalufes, no recuerdo ahora el nombre, que quedaban únicamente 12 de esa tribu. Sí, quedaban únicamente 12. Los demás habían ido muriendo por enfermedades, porque no tenían defensas frente a pestes, habían ido desapareciendo la tribu, quedaban únicamente 12. Entonces esta persona era sintomática, siempre me decía, yo soy un pobre indio, yo soy alacalufe.
es la tribu de los Alacalufes, allá del sur. Yo soy un pobre indio, yo no soy, me decía, yo no soy norteamericano, yo no soy español, yo soy un pobre indio. Entonces, como soy un pobre indio, pues yo únicamente puedo trabajar en esto. Andaba de buhonero por la calle vendiendo unas cuantas cosas. Y uno decía, ¿cómo nos marca la conciencia de raza a la que pertenecemos? ¿Cómo a este hombre le marca eso? Y yo le decía, usted es igual a los demás. No, yo soy indio. Después conocí allí a unos americanos en extranjería, en Santiago, que iban como atropellando. Entonces llegaron allá, es que nosotros somos norteamericanos. Y le dijo la empleada, oiga, no, pero ustedes hagan la cola. No, es que nosotros somos norteamericanos. No, miren, son iguales. Bueno, decir, ¿cómo marcaba a estos jóvenes el formar parte de un determinado país? La raza, el sexo, eso ya lo saben ustedes, la diferencia, el que uno es hombre y una es mujer. Y entonces automáticamente ahí ya estoy marcado. Entonces, como soy hombre, sin darme cuenta, tengo la marca de que me considero superior frente a las mujeres. Y tengo la marca de por ser hombre tengo que ser violento, como que va ahí. Tengo que ser machista, tengo que ser dominante, tengo que ser agresivo. Y como soy mujer, pues a veces, bueno, pues tengo que ser sumisa. Y estoy, pues eso, a merced del hombre, lo que dice la primera página del Génesis, cuando le dice a Eva, bueno, parirás tus hijos con dolor, buscarás al hombre y él te dominará y te esclavizará. Está recogiendo la experiencia. Sí. Hombre, mujer, ¿cómo nos marca eso? ¿Cómo nos marca? ¿Y cómo nos predispone para un determinado tipo de comportamientos y cómo nos va marcando también una serie de inclinaciones? Lo que tenía que ser, dice, porque eres más fuerte tienes que proteger más al que es más débil. No, porque tú tienes por constitución mayor fortaleza, la uso para dominar y para oprimir y para abusar. La raza, el sexo, la clase social, la clase social. Qué bueno es que un poquito tengamos esto en cuenta, porque todos pertenecemos a una clase social. Entonces, cada clase tiene sus debilidades y cada clase tiene sus pecados. Porque pertenezco a una clase social poderosa económicamente o políticamente o científicamente, tengo la debilidad de creerme superior a los otros, de despreciarlos, de endiosarme, de maltratar. Tengo ese peligro. Pertenezco a una clase alta. Fácilmente me puedo ir por ahí, porque pertenezco a una clase pobre. Tengo el peligro del complejo por una parte y por otra parte del rencor, el peligro del robo, el peligro de la envidia, el peligro del resentimiento, el peligro de la violencia. Como no tengo ninguna defensa, uso únicamente la violencia. Son las inclinaciones malas que nos da la clase a la que pertenecemos. Y son los pecados que uno tiene que examinarse en que posiblemente puedo caer, al menos mentalmente. Pertenezco a una clase alta. Examínese. Mire, estas son las inclinaciones, estas son las debilidades de la clase alta y estos son los pecados en que usted puede caer, además de los otros también.
pertenezco a una clase pobre. Mire, estas son las inclinaciones de la clase pobre y estos son los pecados en que usted puede caer, ante los cuales usted puede sucumbir. Tenemos la clase, tenemos la cultura. Somos hijos de la cultura en que hemos nacido y en que hemos criado. Hoy estamos en una cultura de la autosuficiencia, en una cultura del hedonismo, nos dicen, en una cultura del disfrute, en una cultura de pasarlo bien, en una cultura de la inmediatez. Somos hijos y estamos marcados por eso. Quizá nosotros no tanto, pero sobre todo los que vienen detrás están muy marcados por eso, en una cultura del egoísmo, en una cultura de la comodidad, en una cultura del disfrute. Están ahí con el aparatico en la mano, estás hablando y está cada uno encerrado en sí mismo. Sí, en una cultura del miedo a la soledad. No se puede estar solo, no se puede estar en silencio. Somos hijos de la cultura, somos hijos cada uno de un país. Y normalmente los países pues tienen sus mitologías y construyen sus historias y eso nos lo transmiten. Y sin darnos cuenta también nos van moldeando. Somos también parte de una familia. Cada uno de nosotros formamos parte de una familia y hemos llegado al mundo en una familia. Y la familia nos transmite una serie de cosas. Y la familia nos transmite como una serie de prejuicios, una serie de bondades, una serie de prejuicios. Y la familia nos transmite también, de algún modo, una serie de experiencias que la familia ha tenido. La mamá que ha fracasado en el matrimonio, la mamá que ha sido maltratada por el hombre con el que ha vivido, que es el papá de sus hijos, la mamá que ha sido muy humillada frente al hombre con el cual se ha casado o con el que ha vivido. Normalmente esa persona queda marcada también por la experiencia del hombre. Y eso sin darse cuenta se lo está transmitiendo, sin darse cuenta se lo está transmitiendo a las hijas. Es, diríamos, como el pecado de origen en el que yo nazco. Yo nazco siendo hombre o siendo mujer, yo nazco siendo negro, siendo blanco, yo nazco siendo parte de una familia, yo nazco siendo en una cultura determinada, yo nazco en un país determinado, yo nazco formando o siendo parte de una clase social y toda esta serie de cosas negativas, eso me lo estoy tragando y a eso llego y eso lo estoy recibiendo y lo estoy percibiendo, por eso que se dice un sexto sentido. El niño no entiende, el niño ve, el niño percibe reacciones, el niño percibe reacciones de satisfacción o reacciones de rechazo. El niño va percibiendo y he llegado al mundo en este pecado, diríamos. Este es mi pecado de origen. Ahí he nacido, marcado por eso. Y esto, muy posiblemente, toda esta carga que me viene de la familia, que me viene del ambiente, que me viene de la cultura, que me viene de la raza, que me viene del sexo, que me viene del país, que me viene de la clase social a la que pertenezco, toda esta carga, volvemos a repetir, es mi pecado original. Y como llevo esa infección ahí que no se ha curado, que es infección del mal,
esa infección o esas células, usando esta palabra entre comillas, células cancerígenas dentro de mí, todo esto hace que eso se active y todo esto hace que eso se desarrolle. Y entonces ese pecado que está ahí, ese fomes peccati que llevo ahí, ese desequilibrio moral con el que vengo, que lo llevo en lo más profundo de mi personalidad, comienza a desarrollarse y se va a desarrollar. Y en unos se va a desarrollar más fuertemente, en otros menos fuertemente. Se va a desarrollar en todos nosotros, porque vamos a encontrar momentos en que ahí va a germinar eso que estaba oculto. Este es el pecado. Diríamos en una explicación un poquito como más moderna y como más inteligible, este vendría a ser el pecado de origen, donde no tendríamos que hablar tanto de pecado original, sino de pecado de origen. Mi origen se ha dado en este ambiente de pecado, y eso comienzo a recibirlo, y comienzo a tragármelo, y comienza a condicionarme, y comienza en mí a desarrollarse. Y por eso se nos dice, esta persona no tiene pecado, este niñito no tiene pecado ninguno, pero ha nacido en un pecado de origen, ha nacido en una familia que va a ir absorbiendo todo eso, ha nacido en una cultura que va a recibir todo eso, ha nacido, es parte de una clase social y todo eso lo va a ir recibiendo. Bueno, quería señalar dos casos, es decir, esta es la condición humana, y esto se ha dado siempre en la humanidad, va a terminar después teniendo formas distintas y expresiones distintas, pero esto se ha dado siempre en la humanidad, y por eso la historia de la humanidad es una historia de violencias, y es una historia de guerras, y es una historia de opresiones, y es una historia de abuso de las personas, y es una historia de robos, y es una historia de mentiras, todo eso. Esto se ha dado siempre y va a darse siempre. Ha habido dos casos en la historia de la humanidad en que frente a esto diríamos que sería el pecado de origen en que uno llega, no han sido dañados por este pecado. Es la historia de Jesús y de la Virgen María. Es decir, a Jesús no lo ha condicionado su herencia genética. Ha estado por encima de su herencia genética. Claro que traía una herencia genética. Ha estado por encima de la clase social. Pertenecía a una clase social pobre. Ha estado por encima de su clase social. Ha estado por encima de su raza. Ha estado por encima de su cultura, que era la cultura judía, con cosas buenas y malas. Ha estado por encima de su sexo, era hombre. Ha estado por encima de la clase social, carpintero. Sí, de la clase social. Ha estado por encima de todo eso. Y por eso se dice, Jesús estaba libre del pecado original. No lo manchó el pecado de origen, ni traía tampoco el germen ese desequilibrio, ese cierto desequilibrio moral con el que venimos al mundo, que lo llevamos en lo más profundo de nuestro ser. La Virgen María igual, ha estado por encima de su herencia genética. Su herencia genética no la condicionó. A Jesús su herencia genética no lo condicionó. Su herencia cultural no lo condicionó. A la Virgen María no la condicionó tampoco. Su herencia, su pertenencia cultural. Su clase social no la condicionó. Continuó perteneciendo a una clase social determinada. Continuó perteneciendo a una cultura. Continuó siendo mujer. No la condicionó, sino que estuvo por encima de todo eso. Y se vio, diríamos, libre. Esto nos indica lo que somos. Somos esto. Somos esto. Estamos marcados por el pecado, no usemos tanto la palabra original, sino por el pecado de origen. Por el pecado de origen. Y este pecado de origen
va a activar esas células cancerígenas que llevamos dentro de nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado con la espontaneidad. Oye, que tú estás marcada o tú estás marcado por el pecado de origen y que esa espontaneidad posiblemente está de algún modo infeccionada por esa marca con la que llegamos aquí, que recibimos al llegar. Y por eso la espontaneidad pues a veces no es tan sana. Y por eso uno tiene que preguntarse muchas veces, esto que estoy diciendo, esto que estoy haciendo, esto que estoy deseando, este comportamiento que tengo, ¿no estará también marcado de algún modo por el pecado de origen en el cual he llegado al mundo? ¿No estará metida ahí la marca? ¿No estará metida la marca? Y esto se da en todas las clases y en todas las profesiones y en todas las actividades, que el pecado de origen se nos mete ahí sin que nos demos cuenta, porque lo llevamos, porque somos así. Bueno, continuamos el próximo.